Bien, bueno, vamos a comenzar con el punto número 1, ¿sí? El punto número 1 es traducir del lenguaje común al algebraico las siguientes expresiones, ¿sí? El lenguaje común es prácticamente el enunciado con nuestras propias palabras y luego nosotros tenemos que pasarlo al lenguaje algebraico o más bien matemático, ¿sí? Bien, nos dice un número aumentado en 5. Siempre que ustedes tengan un número, a un número nosotros matemáticamente siempre le asignamos con una letra. Comúnmente esa letra que le asignamos es X. Entonces, un número siempre lo vamos a representar algebraicamente o matemáticamente como X. Entonces dice, un número aumentado en 5. ¿Cómo quedaría la expresión? Muy bien, ¿sí? Aumentado, le vamos a asignar el valor más y en este caso son 5 unidades. Por lo tanto, esta expresión va a ser X más 5. Vamos con el siguiente. El siguiente es lo mismo. Dice, el cuadrado de un número disminuido en 2. El cuadrado de un número disminuido en 2, ¿sí? El cuadrado sabemos que es la potencia cuadrada de un número, o sea que un número es X, disminuido en 2. Muy bien. X al cuadrado menos 2. Vamos a ver el siguiente. El siguiente nos dice el triplo o triple, ¿sí?, de un número disminuido en 4. (3x menos 4). Muy bien. 3, ¿sí? Esto cuando quiero sacar el doble o el triple significa multiplicación, ¿sí? Entonces 3 por x disminuido en 4 menos 4. El D. Dos números pares consecutivos. Bueno, acá para poder considerarlo, ¿sí?, vamos a hacer antes un análisis que es el de números consecutivos. Díganme dos números consecutivos. 5 y 6. Bien. Cuando nos piden acá números, ¿sí?, consecutivos, nosotros sabemos que son dos números seguidos. Bueno, me dieron el ejemplo de 5 y 6. Tenemos 5 y 6. Estos son nuestros dos números consecutivos. Si yo a 5, le asigno el número X, ¿cómo hago de 5 para pasar a 6? ¿Qué operación hago? Nosotros hacemos una suma, ¿sí? O sea, yo sé que 5 más 1 me va a dar 6 y de esa manera obtengo los números consecutivos. Si yo querría otro número consecutivo, tengo que volver a sumarle 1 al siguiente, o más bien al primero sumarle 2. Si quiero otro número consecutivo, al 5 le tendría que sumar 3. Y así de esa manera obtengo los diferentes números consecutivos. Entonces, si el primero va a ser X, el segundo va a ser X más 1. Y el tercer número consecutivo va a ser X más 2. Y así, si yo quiero seguir obteniendo números consecutivos, voy a ir sumándolos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero dos números pares consecutivos? Ahora denme un ejemplo de dos números que sean pares y consecutivos. 6 y 8. Bueno, 6 y 8. ¿Cómo me aseguro yo de que un número sí o sí va a ser par? Muy bien.
Si yo a un número lo multiplico por 2, sí o sí voy a obtener un número par. Entonces, a este número yo lo asignaría 2 por x para hacerlo par. Y de 6 a 8, ¿cuánto sumé? 2, ¿sí? Por lo tanto, la suma de dos números pares consecutivos va a ser así. Y si yo quisiera otro número par consecutivo, le tendría que sumar 4 y así. O más bien, a cada uno de estos, que eran números consecutivos, yo los multiplico por 2. Y de esa manera obtenemos diferentes números pares consecutivos. Bien, entonces acá nos dice dos números pares consecutivos. Y lo vamos a expresar de esta manera. No nos está diciendo ninguna operación, solo nos está diciendo que son dos números pares consecutivos. ¿Cómo vamos a representarlo? 2x va a ser el primer número y el segundo número va a ser 2 por x más 2, ¿sí? Que este 2 por x más 2 es lo mismo que al siguiente o al consecutivo le multiplicamos por 2, ¿sí? De esta manera lo distribuimos y obtendremos el 2x más 2. Vamos a pasar al siguiente. El cuadrado de un número menos ese número. El cuadrado de un número menos ese número. Muy bien. X al cuadrado menos x. Bien, vamos al siguiente. El siguiente nos dice, un joven tiene actualmente 15 años, ¿sí? O sea, ahora tiene 15 años. Represente su edad hace X años. Entonces, ahora tiene 15 años, hace X años, ¿qué edad tendría? Consideren que ustedes tienen 15 años ahora. Hace 2 años, ¿qué edad tenían ustedes? 13. Hace 5 años, 10. Entonces, ¿qué operación tienen que hacer ustedes? Una resta, ¿sí? Si yo tengo una edad actual y quiero saber qué edad tuve hace años, a mi edad actual le tengo que restar la cantidad de años que yo quiero saber, ¿sí? La cantidad de años anteriores. Ahora dice el siguiente, el G. Pedro tiene ahora, o sea, actualmente tiene 45 años. ¿Cuántos años tendrá dentro de X años? Muy bien, 45 más X. ¿Sí? Si ustedes quieren saber una edad anterior, simplemente a su edad actual le tienen que restar esa edad, esos años que ustedes quieren saber atrás, ¿sí? Esos años atrás que quieren saber. Y si ustedes tienen una edad actual y quieren saber cuántos años van a tener en un futuro, solo es sumar. Bien, vamos a pasar al ejercicio 3. Plantear y resolver los siguientes problemas. En estos ejercicios yo más que nada me quiero concentrar en lo que es el planteamiento, ¿sí? Porque de todas formas acá lo que nos interesa a nosotros es después la resolución de sistemas de ecuaciones. Bueno, nos dice, Juan y Pedro son mellizos, ¿sí? Julio tiene 2 años más que ellos y la suma de las 3 edades es 23. Entonces, ¿cómo plantearíamos eso? Nos pregunta después, ¿qué edad tiene Julio? Entonces, nosotros tenemos la edad de Juan es igual a la edad de Pedro. ¿Por qué? Porque son mellizos. Entonces a ellos nosotros lo vamos a considerar X. Luego nos dice que Julio tiene 2 años más que ellos. ¿Cómo planteamos la edad de Julio?
Si Juan y Pedro van a tener X años, muy bien, X más 2. Ahora nos dice que la suma de las 3 edades nos da 23. Entonces, acá ustedes pueden expresarlo con letras primero o directamente ya plantean la ecuación, ¿sí? Pero nosotros tendríamos la edad de Juan más la edad de Pedro más la edad de Julio, eso va a sumar 23. Entonces, la edad de Juan más Pedro va a ser X más X, 2X. Pero bueno, lo voy a reemplazar X más X, más la edad de Julio, que es X más 2. Y eso va a ser igual a 23. Yo acá tengo X más X más X, 1, 2, 3X, más 2, eso es igual a 23. Despejo la X, va a ser igual a 23. El 2 que está sumando pasa al otro miembro restando. Y luego paso el 3 que está multiplicando, pasa dividiendo. 23 menos 2 es 21. Dividido 3 nos da 7. ¿Sí? X es igual a 7. O sea que Juan y Pedro tienen 7 años. Pero la pregunta es, ¿qué edad tiene Julio? Entonces, ¿cuál va a ser la edad de Julio? ¿Cuántos años tiene Julio? Muy bien, 9. Sí, en este caso ustedes se concentran en qué es lo que les están pidiendo. En este caso están pidiendo la edad de Julio, no están pidiendo la edad de Juan ni de Pedro. Y listo, ¿sí? Como les dije, estos ejercicios más que nada son de planteamiento, que sí yo les recomiendo que practiquen, porque en el parcial a ustedes les pueden tomar ejercicios de sistemas de ecuaciones con planteamiento, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Muy bien. Nos dice, la suma de 3 números consecutivos, de 3 números enteros consecutivos es 156. Hallar los números. Bien. ¿Cómo planteamos entonces la suma de 3 números consecutivos? Eso es obvio teniendo en cuenta lo que comenzamos a realizar acá, ¿sí? ¿Cómo determino yo los números consecutivos? Entonces, si de ejemplo teníamos 5, 6 y 7, si 5 es X, 6 va a ser X más 1, 7 va a ser X más 2. Y esta es la simbología para cualquier secuencia de números consecutivos. Ahora, ¿cómo planteamos las sumas de 3 números consecutivos? ¿Cómo planteamos, chicos, eso? La suma de 3 números consecutivos. Sería X, X más 1, X más 2. Muy No, bien, X es más X 2. más X más 1 más X más 2, ¿sí? Y eso va a ser igual a 156. Muy bien. Esto obvio, si ustedes quieren, lo colocan entre paréntesis. Yo como todos son sumas, no lo voy a colocar con paréntesis. Ahora, ¿cuánto nos queda? ¿Sí? Vamos a resolver X. Entonces, 1, 2, 3. 3X más 1 más 2 son 3. Va a ser igual a 156. Despejamos X. 3X, el 3 que está sumando pasa al otro miembro restando. Y luego bajamos X y pasamos el 3 al otro miembro. Pero antes resolvemos esto. 156 menos 3 es 152. Perdón, 153. Ahora, dividido 3, ¿cuánto va a dar esto? Muy bien, 51. Con eso estamos diciendo que X es igual a
51. Pero nosotros tenemos que hallar los 3 números consecutivos. Entonces un número va a ser 51. El otro número, ¿cuánto va a ser? Y el tercer número, ¿cuánto va a ser? Entonces, si x vale 51, su consecutivo va a ser 52. Y el otro número, el tercer número consecutivo, va a ser 53. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Por ahora solo estamos haciendo planteamiento, ¿sí?, de ecuaciones. Vamos al inciso C. El inciso C dice encontrar 5 números impares, ¿sí?, cuya suma es igual a 5. Bueno, acá creo que le faltó algo porque esos 5 números tienen que ser impares consecutivos. Creo que le faltó aclarar eso. ¿Sí? Son 5 números impares consecutivos. Bueno, hace rato nosotros vimos cómo se determinaban o cómo era la simbología para números consecutivos. Luego vimos cómo era la simbología para números pares consecutivos. Entonces ahora vamos a ver cómo es la simbología para números impares. ¿Sí? Bien, díganme números impares. O cómo yo me aseguro de que un número sea impar. Muy bien, 2 por x más 1, ¿sí? Si yo a un número lo multiplico por 2, obtengo un número par. Y si le sumo 1, voy a obtener el impar, ¿sí? Consideremos los números 2, 4 y 6, ¿sí? 2, 4 y 6. Y yo quiero ver sus impares. Yo sé que esto va a ser 2 por x, más 2 por x, más 2, más 2 por x, más 3. Y los números impares serían el 3, el 5 y, por ejemplo, el 7, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué hago? Primero multiplico por 2 para asegurarme que sí o sí voy a obtener un número par. Y luego le sumo 1 para asegurar el número impar. Bien, entonces, este va a ser 2 por x más 1. ¿Cómo obtengo el 5? De 3 a 5, ¿de cuánto es la diferencia? De 2 unidades, ¿sí? Entonces, hago 2 por x más 1, esto va a ser 3. Por lo tanto, para obtener 5 voy a hacer 2 por x más 3. Para obtener 7, otra vez tendría que volver a sumar 2, o desde acá sumarle 4. Entonces, el siguiente número va a ser 2 por x más 5. Y así. Voy sumando, o sea que si quiero un solo número impar, le sumo 1. Pero cuando ya tengo una secuencia de números impares, voy sumando 2x, le voy a sumar 3, le voy a sumar 5, le voy a sumar 7 y así. Bien. Entonces, acá nos está diciendo encontrar 5 números impares cuya suma sea igual a 5. Como estamos hablando de números enteros, lo más probable es que algunos sean negativos, ¿sí? Bueno, ¿cómo planteamos entonces 5 números impares? Yo voy a considerar primero A, B, C, D
y E, ¿sí? Estos van a ser mis números impares consecutivos. Disculpen chicos, ¿pueden ver todos la pantalla? Entonces, vamos a considerar 5 números impares. Acá voy a colocar con las letras A, B, C, D y E, donde A va a ser nuestro primer número impar, 2 por X más 1. Entonces B, 2 por X más, y voy sumando números impares, ¿sí? 2 por X más 3. El C va a ser 2 por X más 5. El número D, 2 por X más ¿cuánto? 7. Muy bien, 2 por X más 7. Y el último número impar va a ser 2 por X más 9. 9. Muy bien. Ahora yo sé que la suma de todos estos números nos tiene que dar 5. O sea que A más B más C más D más E va a ser igual a 5. Entonces 2 por X más 1 más 2 por X más 3 más 2 por X más 5 más 2 por X más 7 más 2 por X más 9. Eso tiene que ser igual a 5. Juntamos todos los términos que tienen X y juntamos todos los términos que solamente tienen números. Bien. Tengo acá 2x más 2x son 4x, más 2x son 6x, más 2x son 8, 9 y 10. O sea que tenemos 10x más, y ahora juntamos todos los números, ¿sí? Sumamos 1, 3, 5, 7 y 9. 25, muy bien. Eso va a ser igual a 5. Bueno, ahora despejamos X, el 25 que está sumando pasa al otro miembro restando. Entonces nos va a quedar 5 menos 25 va a ser menos 20. Y el 10 que está multiplicando pasa al otro miembro restando. Perdón, dividiendo. Pasa al otro miembro dividiendo. X va a ser igual a menos 20 dividido 10 nos va a dar menos 2. Pero esto solamente es el valor de X. Nosotros en realidad tenemos que encontrar A, B, C, D y E. Entonces el valor de X lo vamos a reemplazar aquí. Y de esa manera vamos a obtener los verdaderos valores, ¿sí? De los números. ¿Cuánto va a valer entonces el primer número impar? Hacemos 2 por menos 2, muy bien, más 1. Entonces nos va a dar menos 3. El siguiente número impar entonces, ¿cuánto va a ser entonces el siguiente número impar? 2 por menos 2 más 3. O sea que nos va a dar menos 1. Hacen lo mismo para el siguiente. 2 por menos 2 más 5. Muy bien, 1. Y ustedes ya pueden ir viendo la secuencia. De todas formas, vamos a reemplazar 2 por menos 2 más 7. Bien, entonces tenemos menos 3, menos 1, 1. Entonces el siguiente número va a ser 3. Y el último número va a ser 5, ¿sí? Si nosotros sumamos menos 3, menos 1, más 1, más 3, más 5, la suma de estos tres números impares, obvio que acá la aclaración tendría que haber sido también que eran enteros,
y eso sí nos va a dar igual a 5, ¿sí? Entonces x, el número no es menos 2, el número va a ser menos, los números van a ser menos 3, menos 1, 1, 3 y 5. ¿Se entendió, chicos? Vamos a continuar con el ejercicio D. Es un problema que necesitan tener conocimientos previos de física. No sé si quieren que lo resolvamos o lo pasamos. Porque nos dice, a cierta resolvemos. Bueno, nos dice, a cierta velocidad se puede realizar un tramo de camino en 3 horas, ¿sí? Yo siempre, por lo general, este tipo de ejercicios lo que hago es graficar. Nosotros sabemos que hay un camino. Profe, se volvió a tildar la pantalla. ¿Se volvió a tildar? Ok. No. Okay. Entonces, dibujo este va a ser nuestro camino, ¿sí? Y dice que de ida, en un tramo en 3 horas, o sea que este camino se puede realizar en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros recorrerán en total si para retornar en 2 horas se debió incrementar la velocidad en 20 kilómetros por hora? Cuando nosotros analizamos primero este tramo, se lo hizo en 3 horas, ¿sí? O sea, el tiempo que yo recorrí, lo voy a poner como tiempo 1, es de 3 horas. Y para hacer este recorrido, tuvo una velocidad 1, que por ahora lo vamos a dejar así como velocidad 1, ya que nosotros no la conocemos. Luego dice que de regreso, o sea, ahora en el otro sentido, de regreso, el tiempo que se ocupó fue de 2 horas. ¿Y qué pasó? Tuvo que aumentar la velocidad en 20 kilómetros por hora. O sea que a la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 más 20 kilómetros por hora. kilómetros por hora. Bien. ¿Qué ecuación vamos a plantear? Nosotros sabemos que la distancia que se recorrió de ida es la misma que se recorrió al regreso. O sea que la distancia 1 o la distancia de ida es igual a la distancia 2 o la distancia de regreso o la distancia de vuelta, como quieran llamarlo. Yo les había dicho que para este ejercicio ustedes necesitan tener sí o sí conocimientos previos de física, ¿sí? Lo pueden usar de acuerdo a la fórmula de velocidad o más bien la de la distancia. ¿Alguien recuerda cuál es la fórmula de la velocidad, de la distancia, perdón, dada la velocidad y el tiempo? ¿Lo vieron ustedes en física esto? ¿O tuvieron física en el colegio? Esto es considerando, obvio, velocidad constante, ¿sí? Bueno, la velocidad es igual a distancia o espacio sobre tiempo. Si nosotros quisiéramos saber la distancia, ¿sí? El tiempo que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. O sea que la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Esta es la ecuación que nosotros vamos a emplear. Ahora vamos a reemplazar aquí. La distancia 1 va a ser, la distancia es velocidad por tiempo, o sea que va a ser velocidad 1 por tiempo 1. Y la distancia 2 va a ser velocidad 2 por tiempo 2.
vamos a reemplazar. La velocidad 1 no sabemos. Pero el tiempo 1 sí. El tiempo 1 sabemos que es 3 horas. La velocidad no sabemos, pero sí sabemos que es la velocidad 1 más 20 kilómetros por hora. Por el tiempo 2, que el tiempo 2 son 2 horas. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo mi incógnita B1 y acá tenemos la incógnita B1, lo vamos a juntar. Yo por ahora en realidad preferiría no tener que estar trabajando con las unidades, pero bueno, ustedes tienen que acostumbrarse a trabajar con unidades. Voy a dejar B1, 3 por B1, va a quedar 3 B1. Igual a, acá también voy a aplicar propiedad distributiva, me va a quedar B1 por 2, va a ser 2B1. Más 20 kilómetros por hora por 2, ¿sí? Va a ser 40. Bueno, kilómetros, hora se va a ir, o sea que me va a quedar 40 kilómetros, pero como les dije, yo voy a tratar de trabajar así, sin unidades. ¿Qué hago ahora? Junto mis incógnitas, ¿sí? Mis incógnitas va a ser B1, B1. Voy a juntar, tengo 3 por B1, y este 2B1 que está sumando pasa al otro miembro restante. Eso va a ser igual a 40. 3B1 menos 2B1 va a ser un B1. Por lo tanto, la velocidad B1 es de 40 y bueno, yo le voy a asignar la unidad kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. Pero a nosotros no nos piden la velocidad, a nosotros nos piden cuál es la distancia total recorrida. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar en la distancia de 1. De 1 es igual a la velocidad 1, o sea, los 40 kilómetros por hora, por el tiempo que recorrió, o sea, 3 horas. Horas con horas se van a ir y nos va a quedar en kilómetros, o sea que la distancia 1 es igual a 120 kilómetros. Pero a nosotros nos piden la distancia total. ¿De cuánto va a ser la distancia total? Si yo sé que de ida hizo 120 kilómetros y de regreso tuvo que haber hecho esos 120 kilómetros, ¿cuál va a ser la distancia total? 240 kilómetros. Bien. 240 kilómetros. Muy bien. Como le dije, para este ejercicio necesitaban tener unos conocimientos previos en física nada más, pero podrían haber buscado la fórmula en internet, no iba a haber problema. Bien, ¿se entendió este ejercicio, chicos? De todos yo creo que es uno de los más complicados por el hecho de si no llegaron a tener física en el secundario, porque sé que hay colegios que no tienen, porque tienen otro tipo de orientación quizás, entonces puede ser que esto le haya costado un poco porque nunca vieron antes física. Pero ejercicios así no lo van a tomar en el parcial, así que no se preocupen. Bueno, vamos a ver el punto número... Bueno, antes de ver el punto número 4, en realidad vamos a resolver el punto número 5. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí tener conocimientos de los diferentes tipos de sistemas de ecuaciones. Bien.
pero bueno, lo voy a dar acá antes. Vamos a ver. Sí, creo que sí tiene espacio. Vamos a ver, antes de ver el punto número 4, como les decía, vamos a ver la clasificación de los diferentes sistemas de ecuaciones. Bien, vamos a tener, ¿sí?, en los sistemas de ecuaciones, o cómo está formado un sistema de ecuaciones, como lo dice la palabra, va a tener varias ecuaciones y donde nosotros ya vamos a tener más de una incógnita. Cuando trabajamos con ecuaciones teníamos una sola incógnita, pero en el sistema de ecuaciones vamos a tener dos o más. Y para que ese sistema tenga soluciones, si yo tengo una incógnita, solo necesito tener una ecuación. Si yo tengo dos incógnitas, como mínimo necesito tener dos ecuaciones para que poder resolver ese sistema. Si tengo tres incógnitas, necesito tener sí o sí tres ecuaciones para poder resolver el sistema. Entonces, vamos a hacer la clasificación, ¿sí? El sistema de ecuaciones, ¿sí?, sistema de ecuaciones va a tener, teniendo en cuenta las soluciones, su clasificación va a ser compatible o, perdón, vamos a ver primero la clasificación como determinado o indeterminado. Entonces vamos a tener como determinado o su clasificación indeterminado. ¿Qué va a significar cada una de estas cosas? ¿Sí? Determinado va a significar que tiene solución, mientras que indeterminado significa que no tiene solución. Pero el sistema compatible determinado tiene dos clasificaciones más. Bueno, perdón, sistema determinado. La clasificación es compatible y la otra clasificación es incompatible. Disculpen chicos, esto es sistema compatible y sistema incompatible. Y luego vamos a tener si va a ser determinado o indeterminado. Mil disculpas. Entonces, va a ser compatible cuando tenía solución. Va a ser incompatible cuando no tenía solución. Compatible determinado porque va a tener una única solución. Compatible indeterminado porque va a tener infinitas soluciones. ¿Me esperan un momento, chicos? Ya vuelvo. Entonces les decía, el sistema de ecuaciones va a ser compatible o incompatible. Si es compatible es porque tiene solución. Si es incompatible es porque no tiene solución. Va a ser determinado cuando tiene única solución. Y va a ser indeterminado cuando tiene infinitas soluciones. Como les había dicho yo acá, el sistema incompatible no tiene solución. Gráficamente, ¿cómo lo van a ver ustedes? ¿Sí? Gráficamente, un sistema compatible indeterminado, un sistema compatible determinado, ustedes van a ver dos rectas, ¿sí? En el caso de que sea un sistema de ecuaciones lineales, van a ver dos rectas que se van a cortar sí o sí en un punto. Cuando es un sistema indeterminado, ustedes van a tener dos rectas que van a coincidir. ¿Sí? O sea, las famosas rectas coincidentes. Y cuando va a ser incompatible y no tiene solución, ustedes van a tener dos rectas paralelas.
¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca se van a cortar. ¿Sí? Nunca se van a cortar, entonces por eso no tiene solución. Eso es gráficamente, como les dije, ustedes van a ver eso, ¿sí? Gráficamente se van a... El determinado que tiene una única solución solo se va a cortar en un punto. El indeterminado que tiene infinitas soluciones van a ser dos rectas coincidentes. Y el incompatible que no tiene solución van a ser dos rectas paralelas. Este sistema compatible determinado puede ser perpendicular o como puede ser solamente dos rectas oblicuas. Bien. ¿Cómo vamos a considerar? Teniendo en cuenta, y esto solamente es en el caso de que estemos trabajando con un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Y acá lo voy a considerar un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, ¿sí? Bien. Para el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, nosotros vamos a tener expresado de esta forma. A1 por x, ¿sí? Donde A es el coeficiente que multiplica el término de la x, más B1 por i, donde B1 es el coeficiente que multiplica a i, igual a C1. Ustedes probablemente esto lo hayan visto como A, B, C, D, E y F, ¿sí? También les enseñaron los profes de esa manera. Esto es mi primera ecuación. Luego tenemos A2, que es el coeficiente de la segunda ecuación que multiplica a x, más B2, que es el coeficiente que multiplica a y en la segunda ecuación, igual a C2, que es el término independiente de este sistema de ecuaciones. Con esto yo también puedo, sin necesidad de tener que graficar ni de resolver este sistema de ecuaciones, poder determinar si mi sistema de ecuaciones va a ser compatible, incompatible, determinado o indeterminado. ¿Cómo vamos a hacer en ese caso? Primero vamos a hacer el caso de, y todo esto va a ser sí o sí con la razón de los coeficientes, ¿sí? Pero para eso necesito tener casi expresado de esta manera. Este C1 y el C2 pueden estar de este miembro de la igualdad o de este lado de la igualdad, ¿sí? No va a cambiar eso. Pero estos sí tienen que respetarse, que el X y el Y estén sí o sí del mismo lado de la igualdad. Entonces, A1 sobre A2 tiene que ser igual a B1 sobre B2 e igual a C1 sobre C2, o sea, la razón de los coeficientes de X, de Y y del término independiente tienen que ser iguales para que nosotros estemos hablando de un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. ¿Sí? Si las tres razones me dan el mismo valor, significa que estamos hablando de las mismas ecuaciones. Entonces el sistema de ecuaciones va a ser compatible indeterminado. Ahora, si son iguales solamente las razones A1 y A2 con B1 y B2 y es distinta a la razón de los términos independientes, estamos hablando de un sistema incompatible. De esa manera nos estamos asegurando de que tenemos rectas paralelas. Y si ninguna de las tres son iguales, estamos hablando de un sistema de ecuaciones compatible determinado, ¿sí? Si esas razones no son iguales, estamos hablando de un sistema de ecuaciones compatible determinado. O sea, las tres razones tienen que ser distintas.
Una vez que hagamos esto, vamos a hacer el ejercicio 5 y con eso ustedes van a ver cuál de todas las maneras nos conviene resolver. Yo creo que en este caso, para el 5 nos conviene verlo así. Entonces esto va a ser un sistema de ecuaciones compatible determinado. Estas son las clasificaciones del sistema de ecuaciones. Vamos a pasar primero a resolver el ejercicio, como les dije, el ejercicio 5. Bien, nos dicen, dado el siguiente sistema, entonces vamos a hacer el A, determinar M para que el sistema tenga infinitas soluciones. Para que tenga infinitas soluciones, ¿cómo tenía que ser el sistema de ecuaciones? Eso lo vimos hace rato, recuerden. Para que tenga una única solución, el sistema de ecuaciones tenía que ser compatible determinado, ¿sí? Para que tenga infinitas soluciones, ¿cómo tenía que ser? Indeterminado. Bien, sistema de ecuaciones compatible. Eso se coloca así, sistema S de ecuaciones compatible indeterminado, ¿sí? O directamente SCI, ¿sí? Sistema compatible indeterminado. Entonces, para que sea incompatible indeterminado y tenga infinitas soluciones, ¿qué tenía que hacer yo? Esto lo pueden resolver de dos formas, ¿sí? La primera era que la razón de sus coeficientes tiene que darme exactamente el mismo valor, ¿sí? Esa es una. O sea, yo hago el coeficiente de la primera ecuación que me multiplica x, es 1. Lo divido por el coeficiente de mi segunda ecuación que me multiplica a x, igual. Hago el coeficiente de la segunda ecuación, de la primera ecuación que me multiplica al y, o sea que va a ser menos 2. Y abajo coloco el número que me multiplica a y, ¿sí? Abajo va a ir el de la segunda ecuación. Y eso tiene que ser igual también para el término independiente. Y se supone que todo esto me tiene que dar sí o sí el mismo valor. Cuando yo haga 1 menos 1 medio va a ser igual a... Lo pueden dejar como menos 0,5 o lo dejamos como menos 1 medio, ¿sí? Cuando hacen menos 2 dividido 4, ¿nos da menos 1 medio? Sí, también nos está dando menos 1 medio. Si este ya no nos hubiese dado menos 1 medio, esto era imposible. No importa qué valor nosotros le asignemos al m, iba a ser imposible obtener un sistema de ecuaciones con infinitas soluciones. Y entonces nos queda m dividido 3. Como yo sé que estos todos tienen que ser iguales, voy a tomar solamente esta parte de la ecuación, de esta parte de la igualdad, y de ahí voy a despejar m. Yo quiero hallar m, entonces este 3 que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué valor tiene que tomar m? ¿A cuánto va a ser igual a m? Menos 3 medios, ¿sí? Si usted le da menos 1,5 es lo mismo. Entonces, esto es hallar el valor de m para que el sistema de ecuaciones tenga infinitas soluciones. La otra manera de hacerlo, y bueno, se lo voy a explicar porque la mayoría de los chicos también lo hace. Yo les recomiendo hacer esta porque esta es mucho más sencilla. La otra manera, y eso sí no lo expliqué allá, pero solamente se aplica cuando tenemos sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Yo necesito despejar y, despejo y de acá y despejo y de este lado. Y nosotros sabemos, pero para que tenga infinitas soluciones necesito tener la misma recta. Entonces tengo que buscar el valor de m para que sea la misma recta.
voy a despejar de acá x menos 2y. Para mí, como les dije, este ejercicio, así, resolverlo de esta manera es mucho más largo. Despejo el 2y y esta x que está sumando pasa al otro miembro restando y bajamos el m. Luego el y, el menos 2 que está sumando va a pasar, que está, perdón, multiplicando va a pasar dividiendo, ¿sí? Menos x dividido menos 2 más m dividido menos 2. Y acá nos va a quedar y va a ser igual a un medio de x menos m sobre 2. Lo voy a dejar así. Y hago lo mismo con la segunda ecuación, pero como les digo, se vuelve a hacer súper largo. Esto va a ser menos 2x más 4y. Y eso es igual a 3. Entonces despejo acá y 4y. El 2x, el menos 2x que está restando pasa al otro miembro sumando más 2x y acá baja el 3 más 3. Luego tengo, a ver, esta parte la voy a borrar. Tengo 2x y eso lo voy a dividir por 4, ¿sí? Porque el 4, como está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo y yo lo voy a aplicar directamente como una distributiva. Y acá voy a tener 2 por x dividido 4 me va a dar un medio de x y acá voy a tener más 3 cuartos, ¿sí? Bueno, yo necesito, para que sean rectas coincidentes, que esta ecuación sea igual a esta ecuación. O sea, sí o sí yo necesito que esta ecuación sea exactamente igual a esta ecuación. Entonces digo, y es igual a un medio de x, y es igual a un medio de x, menos m sobre 2 más 3 cuartos. O sea que esto que está acá tiene que ser sí o sí igual a este término que está acá. Entonces despejamos el m. Como este menos 2, yo lo voy a considerar como menos 2, está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. Y nos queda que m tiene que ser igual a menos 3 medios. ¿Sí? También se puede resolver así. Para mí, yo lo considero que es mucho más largo de resolver de esa manera, pero obtienen el mismo valor de m. Ya va a depender de ustedes. A veces sí es bueno ver que si son ecuaciones iguales es porque son rectas coincidentes y va a tener infinitas soluciones. O si ustedes tienen de esta manera, solo hacen la razón de los coeficientes de x igual a la razón de los coeficientes de y igual a la razón de los coeficientes del término independiente, y de acá sacamos la ecuación. ¿Sí? Como les dije, para mí es mucho más sencillo hacerlo de esta manera, pero va a depender de ustedes, ¿sí? Recuerden, hay dos maneras de poder resolver. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio B. El ejercicio B dice determinar m para que el sistema no tenga solución. Bien, y en el caso de que no tenga solución, ¿de qué sistema de ecuaciones estamos hablando? De un sistema incompatible, ¿sí? Un sistema incompatible nos estamos refiriendo a rectas paralelas, ¿sí? Si es que ustedes lo quieren visualizar de esta misma manera. Yo creo que ya no va a ser necesario que lo resolvamos, porque teóricamente nos dice que para que sea un sistema incompatible, la razón de los coeficientes de x tiene que ser igual a la razón de los coeficientes de y,
pero tiene que tener sí o sí distinta razón de coeficiente de términos independientes. O sea que acá nos tiene que dar la razón de coeficiente de x tiene que ser igual a la razón de los coeficientes de y, pero nos tiene que dar diferente razón de coeficientes de término independiente. Si nosotros sabemos que si m vale menos 3 medios, sí o sí nos va a dar una ecuación, no, nos va a dar un sistema de ecuaciones compatibles indeterminados, lo único que nosotros podemos decir es que el único valor que no tiene que tomar m es menos 3 medios. O sea, m sí o sí va a tener que ser distinto a menos 3 medios. Entonces, ¿qué valor de m tiene que ser? Bueno, m tiene que ser todos los reales menos el 3 medios. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Por qué no puede ser menos 3 medios? Eso también lo podemos ver de aquí, ¿sí? Yo sé que para que sean rectas paralelas, porque recuerden que el sistema de ecuaciones no tenga solución, y hablando de un sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Sí o sí tienen que ser rectas paralelas, y para que sean rectas paralelas solo tienen que tener en común ¿qué cosa? ¿O qué tienen que tener igual para ser rectas paralelas? ¿Sí, perdón, dijeron algo? La misma pendiente. Muy bien, la misma pendiente. O sea que yo solamente necesito que sea igual la misma pendiente, no necesito que sea igual la ordenada al origen. Entonces, o sea, sí o sí me tengo que asegurar que para que sean paralelas solo tengo que tener igual la pendiente, que en este caso tenemos igual la pendiente. Y me tengo que asegurar que tenga sí o sí distinta ordenada al origen. Y como les dije, se resolvía de la misma manera con cualquiera de los dos casos, ¿sí? Bueno, creo que con esto ya podemos pasar ahora al punto 4. Del punto 4 solamente elegí 3 ejercicios para que ustedes vean, después los otros 3 los resuelven. El punto 4 dice, dados los siguientes sistemas de ecuaciones, y en este caso son sistemas de ecuaciones lineales, ¿cómo se van a dar cuenta ustedes de que estamos hablando de un sistema de ecuación lineal? Porque la x y la y solamente están relacionados entre ellas por suma, ¿sí? Sí están multiplicados por números, pero los grados de cada uno es igual a 1. O sea, yo tengo x a la primera, y a la primera, y están relacionados con sumas y restas nada más, ¿sí? Existen otros sistemas de ecuaciones donde la x está al cuadrado, la y está al cuadrado, tenemos raíces, ¿sí? U otras operaciones que no sean solamente sumas y restas. Bien, nos dice, dado los siguientes sistemas, resolverlos por el método gráfico. Bueno, yo, la verdad es que no, bueno, lo voy a hacer, pero no lo recomendaría. Luego dice clasificarlos y después dice resolverlos por algún método analítico. En cuanto al método analítico, ¿ustedes quieren ver cómo se resuelven todos los métodos que tenemos o prefieren que practiquemos solo uno? Todos los métodos. Todos los métodos, ok, eso es lo que vamos Todos los a métodos. demorar un poquito ahí, ¿sí? Pero vamos a resolver entonces con todos los métodos. Ok, acá ese dice solo uno. ¿Sí? El más simple de los métodos va a depender de la ecuación que ustedes tengan. A veces, dependiendo de la ecuación, conviene resolver con un método o con otro. Lo que sí yo puedo decirles es que no importa el sistema de ecuaciones que ustedes tengan, siempre se puede resolver por el método de sustitución. Yo siempre recomiendo hacer el método de sustitución, pero hay veces que nos conviene aplicar el método de igualación. Son menos veces, sí, pero a veces conviene hacer el de igualación. El método de determinantes solamente se puede aplicar en determinadas condiciones y lo mismo sucede con el método de suma, de reducción por sumas y restas.
Entonces, para mí, el método que más le conviene practicar a ustedes es el de sustitución. Si ustedes quieren después ver el de igualación, lo vamos a hacer. El método de determinantes puede ser sencillo en casos como este. Y el de reducción de sumas y restas, sí, puede ser bueno. Vamos a hacer primero el método gráfico y luego vamos a ver los demás métodos, ¿sí? Por lo menos uno vamos a ver todos los métodos. ¿Cómo hacemos con el método gráfico? A ustedes no les van a pedir esto en el parcial, ¿sí? El método gráfico no les evalúan, pero bueno, de todas formas, si ustedes quieren saber. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar de las dos ecuaciones, vamos a despejar y. ¿Sí? Sí o sí despejamos y de ambas ecuaciones. Es como el que estuvimos haciendo hace rato. Entonces tenemos x más 3y igual a 5. Voy a pasar la x al otro miembro, como está sumando. Recuerden que el signo, la operación es adelante, entonces tenemos, como está sumando, pasa al otro miembro restando, baja el 3y. Y la x pasa menos 5 y bajamos el más 5. Luego tengo y, va a ser igual a el 3 que está multiplicando, pasa dividiendo, y yo en este caso prefiero dividirlo, pero ya aplicando como propiedad distributiva. Más 5, y ahí hago dividido 3. O sea que acá nosotros tenemos y es igual a menos 1/3 de x más 5. Bueno, vamos lo mismo hacemos con el siguiente, con la segunda ecuación, ¿sí? X menos 5y igual a menos 3. Bajamos el 5y y la x que está sumando pasa al otro miembro restando con el 3, y luego despejamos y. Menos 1 dividido menos 5 de x menos 3 dividido menos 5. Y va a ser igual a menos por menos se va a hacer más, o sea que nos queda 1/5 de x, menos por menos se va a hacer más, así que nos queda más 3/5. ¿Cómo vamos a graficar? Ahora podemos hacerlo teniendo en cuenta el método de tabla o el método de ordenadas. Yo en este caso, como estamos trabajando con fracciones en ambos casos, yo voy a hacer el método de tabla. ¿Sí? Me conviene a mí usar el método de tabla. O sea, ¿cuál es el método de tabla? Voy a hacer una tabla para esta primera ecuación y voy a hacer una tabla para esta segunda ecuación, ¿sí? Estas que tenemos aquí. Yo le asigno valores a x y dependiendo de la ecuación que nosotros tenemos, vamos a obtener un valor de y. Bueno, por lo general, ¿sí? Esto yo para no trabajar con decimales, ¿sí? Lo que hago es, voy probando números, como ya acá me fijo la pendiente porque yo le voy a asignar valores. Voy a tratar de buscar un número que sea múltiplo del 3. Y luego le voy a sumar 5/3, pero voy a ir viendo qué número me conviene colocar acá de x para que todo esto me dé un número entero y así yo no tener que estar trabajando con fracciones, ¿sí? Bueno, voy a comenzar menos 1/3. A ver, vamos a ir viendo números enteros más bien por ahora, porque estamos sumando más 5/3. Bueno, a ver, el primer valor que le voy a asignar al x va a ser el 2, ¿sí? Ahora ustedes hagan 1/3 por 2 más 5/3. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da menos 1/3 por 2 más 5/3? Bueno, acá nos da
1, ¿sí? El siguiente número que le voy a asignar al X va a ser el 5. Y hago menos 1/3 por 5 más 5/3. Y eso me va a dar 0. Y bueno, después el siguiente número yo le voy a poner como negativo. Voy a colocar el menos 1, o sea, le voy a asignar al X el valor menos 1. Menos 1/3 por menos 1 y luego le sumo 5/3 y me va a dar 2. O sea, yo voy probando qué números enteros voy sumando acá, restando, para que me dé un número entero y no tenga que estar trabajando con fracciones, ¿sí? Esa es mi manera de resolverlo y yo así obtengo solo números enteros. Voy a hacer lo mismo pero con la segunda ecuación. Vamos a colocar X aquí y nuestro Y va a tomar este valor. Bueno, acá lo mismo, voy a ir probando números de manera que me quede un número entero, pero como que voy a demorar un poquito. Bueno, vamos a considerar X, le voy a dar primero el valor 2, ¿sí? Hago 2, 1/5 por 2 más 3/5, esto nos va a dar 1. Le voy a asignar el valor. El siguiente valor que le voy a dar a X va a ser el 7. Sí, ok, me va a quedar un número muy grande. 7, y cuando haga acá 7, 1/5 por 7 más 3/5 me va a dar 2. O sea, la suma de todo me va a dar 10/5, 10/5 me va a dar 2. Y el tercer número que le voy a poner va a ser el menos 3. Menos 3. 1/5 por menos 3 me va a dar menos 3/5, menos 3/5 más 3/5 va a ser 0. Bueno, ahora vamos a graficar. Vamos a graficar. Voy a tratar de asignarle los valores. El Y me dio valores chicos entre todo, pero el X no. O sea, el X me está dando valores de entre todo. Bueno, tampoco tanto. Voy a colocar por cada unidad. Esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Obvio esto es aproximado, ¿sí? 1, 2, 3. Vamos a comenzar con la primera recta. La primera recta nos dice que cuando X vale 2, Y vale 1. O sea que cuando X vale 2, Y vale 1. O sea que acá tenemos un punto. La segunda nos dice que cuando X vale 5, Y vale 0. O sea que cuando X vale 5, 3, 4, 5, Y vale 0. Y el otro valor que tomamos es cuando X vale menos 1. O sea que cuando X vale menos 1, por ejemplo por acá, Y vale 2. O sea, aquí. ¿Qué hacen luego ustedes? Unen esos tres puntos. Obvio que a ustedes le va a quedar mejor que a mí. Y van a tener la primera recta. O sea, tratan de unir los
los 3 puntos. Obvio el mío, como les dije, es algo aproximado, entonces no me quedó exactamente igual. Más o menos así, ¿sí? Y esa es nuestra primera recta. Y luego hacemos lo mismo con la segunda recta. Cuando x vale 2 y vale 1, o sea, aquí. Cuando x vale 7 y vale 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vale 2. Por ejemplo, aquí. Y cuando x vale menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 y vale 0. O sea, acá. Entonces ustedes unen esos 3 puntos. Voy a tratar de ponerlo así. Unen los 3 puntos y donde corta, ¿sí? Donde se cortan ambas rectas, esa va a ser su solución. Entonces, ¿en qué punto se me cortó? Aquí. ¿Qué hacen ustedes? Bajan y obtienen el valor de x, ¿sí? Trazan una línea vertical hasta que les corte el eje de las x y ese valor va a ser 2, o sea que x es igual a 2. Y trazan una línea horizontal hasta que corte o llegue al eje y donde corte, ese va a ser su solución en y. O sea, 1, ¿sí? Bien. O sea que si esta recta les dio de esta manera y si se corta en un solo punto, ¿cómo se llamaba ese sistema de ecuaciones? Hay dos tipos de sistema compatible determinado, ¿sí? Bueno, acá vamos a colocar la clasificación es sistema de ecuaciones. Si ustedes quieren colocar el E, lo colocan, si no directamente sistema compatible determinado, ¿sí? Si nosotros vemos que nos quedan dos rectas que se están cortando en un punto, va a ser sistema compatible determinado. Si ustedes grafican la primera recta y luego grafican la segunda recta y les pasa por... es la misma prácticamente, o sea, es la misma gráfica, va a ser un sistema compatible indeterminado. Y si ustedes trazan la primera recta, trazan la segunda y les quedan dos rectas paralelas, va a ser un sistema incompatible, ¿sí? Nosotros en gráfico vamos a hacer una sola, que es este nada más, ¿sí? Bueno, sistema compatible determinado. Y luego nos dice resolverlo por algún método analítico. Bueno, como ustedes quieren que practiquemos varios, y este ejercicio dentro de todo se puede hacer con todos. ¿Por qué? Porque me está dando un sistema compatible determinado. Vamos a resolverlo por todos los métodos, ¿sí? Vamos a comenzar con los otros. No sé si dejo mucho espacio acá. La verdad es que no dejé mucho espacio. Bueno, vamos a hacer el primer método. El primer método va a ser el método de sustitución, porque este quiero que sí o sí lo sepan. ¿En qué consiste el método de sustitución? Y ustedes esto lo pueden seguir con diferentes pasos. Lo primero que vamos a hacer es, ¿sí? O nuestro primer paso va a ser despejar una incógnita. Ustedes elijan, y puede ser en la primera o en la segunda ecuación, la que sea más sencillo de despejar. Yo voy a despejar, ¿sí?, la x en la primera ecuación, ¿sí? Despejar una incógnita en una ecuación. Ustedes deciden, quieren despejar x, quieren despejar y, no importa cuál de las dos, siempre despejen la que sea más sencilla de despejar. Bien, ese es el primer paso. Entonces yo, como les dije, voy a despejar de la primera ecuación, voy a despejar el x porque es la más sencilla de despejar. Bajo x y el 3y que está en el pasa al otro miembro que está sumando, pasa restando. No me importa en qué orden lo dejo, ¿sí? Bien, una vez que tengo de esta forma, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a mi segundo paso. El segundo paso
¿sí? Es reemplazar o sustituir la incógnita despejada en la segunda ecuación. O bueno, o en la primera, dependiendo de dónde ustedes hayan despejado, ¿sí? ¿Sí? O sea, más bien le voy a poner en la otra ecuación, ¿sí? Bueno, la otra ecuación es x más 5y igual a menos 3. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En vez de colocar x, lo voy a reemplazar por este valor. O sea, 5 menos 3y y bajo el más 5y. Eso va a ser igual a menos 3. Junto los términos que tengo con y este 5 que no tiene y lo paso al otro miembro. Entonces primero acá, menos 3y más 5y, me queda 2y positiva. Y el 5 que está sumando pasa al otro miembro restante. Me queda menos 8. Bueno, acá hay algo que no sé si yo hice mal, porque nos tiene que dar el valor de y positivo y no me está dando positivo. A ver, ¿será que yo despejé mal algo? A ver, menos 5y pasa al menos 3 menos x. Si no, no sé si yo hice algo mal, chicos. Copié algo mal. No. Bueno, veamos, porque me está dando, me va a dar otro valor de y, me da que y es igual a menos 4. Se supone que nos tiene que dar el mismo valor. Quizás hice mal algo, que voy a volver acá. Despejo de la primera ecuación. Sí, x más 3 igual a 0. Despejo el 3, pasa restando 3 y de acá. Bueno, quizás hice mal el método gráfico, chicos. Vamos a verlo después, ¿sí? El menos 3y más 5y. Sí, menos 3 menos 5 menos 8. Ya os corrijo igual el método gráfico. Nos da y es igual, bueno, la y pasa al otro miembro, como está multiplicando pasa dividiendo y me dice que y vale menos 4. Ese es un pequeño problema porque según mi método gráfico, ¿qué valor tenías que darnos y? Según el método gráfico, y nos tendría que haber dado 1. Y acá en este método y vale 4. Entonces no sé si yo pasé algo mal. Así acá es menos 5y. Acá, yo hice mal esto. Acá lo puse y es así. Es x menos 5y. Bueno, ahora sí. Entonces menos 3y menos 5y va a ser menos 8y. Y esto pasa dividiendo menos 8 y nos va a dar 1. Ok, nos dice que y vale 1. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer paso? Primer paso era despejar la incógnita. El segundo paso era reemplazar, ¿sí?, la ecuación despejada, la incógnita despejada en la segunda ecuación. Y así vamos a obtener el valor de y. ¿Cuál va a ser el tercer paso? El tercero es reemplazar la incógnita reemplazar el valor de la incógnita ¿en dónde? En la primera ecuación despejada.
Entonces yo a estos los voy a asignar como un número, ¿sí? Yo a esto la voy a poner como, esto va a ser ecuación 1 y este va a ser ecuación 1, ecuación 2, esta va a ser mi ecuación 3 y esta va a ser mi ecuación 4. O sea que teóricamente, ¿qué voy a hacer yo? Reemplazar 4 en 3, ¿sí? Reemplazar 4 en 3. Si ustedes quieren seguir así esos pasos, teóricamente es reemplazar 4 en 3. Entonces yo sé que x es igual a 5 menos 3y y lo reemplazo. X va a ser igual a 5 menos 3 y el valor de y que calculé es 1. Entonces x va a ser igual a 5 menos 3. Entonces, ¿cuánto vale x? 2, ¿sí? X vale 2. Y nosotros vimos que gráficamente también nos está diciendo que x vale 2. No importa el método que ustedes ocupen, sí o sí les tiene que dar los mismos valores de x y el mismo valor de y. Así que no importa qué método ocupen ustedes, sí o sí les tiene que dar lo mismo. Vamos a pasar al siguiente método, que es el método de igualación. ¿En qué consiste el método de igualación? Bueno, recuerden, el primer método que vimos es el método de sustitución. Vamos a hacer ahora el método de igualación. El método de igualación, como dice la palabra, es igualar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a igualar dos incógnitas. Entonces, primer paso es despejar en ambas ecuaciones la misma incógnita. ¿Sí? En ambas ecuaciones vamos a despejar la misma incógnita. Y me fijo siempre cuál nos conviene. Podemos despejar y podemos despejar x. Yo en este caso, porque es mucho más sencillo, voy a despejar en los dos casos x. X más 3y es igual a 5. Entonces despejamos x. El 3y que está sumando pasa al otro miembro restante. Y ahora hacemos lo mismo en la segunda ecuación. X menos 5y es igual a menos 3. Despejamos x, el menos 5y que está restando pasa al otro miembro sumando. Una vez que nosotros despejamos, vamos al segundo paso. El segundo paso es igualar, ¿sí? Igualar ambas incógnitas. O sea, en este caso yo voy a decir x es igual a x. Entonces la primera x vale 5 menos 3y. Y eso tiene que ser igual a menos 3 más 5y. Voy a juntar las y. De este lado voy a dejar el 5 y pasa el 3 para allá sumando. Y del otro lado voy a dejar las y. Acá dejé de este lado la y porque acá la tengo positiva, mayor y positiva. 5y y este 3y que está restando pasa sumando. 5 más 3 es 8. 5y más 3y me da 8y. Despejo 8 dividido 8. Eso va a ser igual a y. Por lo tanto, y es igual a 1. Obtuvimos el mismo valor de y. ¿Cuál va a ser el tercer paso? El tercer paso es reemplazar o es calcular el valor de la primera incógnita, ¿sí? Reemplazar en las expresiones, en la expresión, pueden elegir cualquiera de las dos, de la incógnita despejada. Pueden elegir cualquiera de las dos, pueden elegir esta o pueden elegir esta, o pueden hacerlo en las dos, les tiene que dar el mismo valor. Yo voy a elegir la primera, 5 menos 3y. X va a ser igual a 5 menos 3 por 1. X me va a dar igual a 2.
¿Vieron? No importó qué método ocupé, sí o sí me dieron los mismos valores. Este es el método de igualación. Vamos a hacer el... Bueno, vamos a hacer el método de determinantes. Para el método de determinantes sí o sí ustedes tienen que reunir varios requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son? No requisitos, pero sí o sí tienen que tener. Primero, que sea un sistema de ecuaciones lineales. Los otros dos métodos se podrían resolver para cualquier tipo de sistema de ecuaciones. Pero el método de determinantes o regla de Cramer, sí o sí ustedes tienen que cumplir con esto. Que tengo que tener un sistema de ecuaciones lineales, sí o sí. Primer paso que voy a necesitar es que la X y la Y estén del primer lado de la igualdad, sí o sí. Y mi término independiente tiene que estar del segundo lado de la igualdad. El siguiente paso, que sí o sí tenemos que cumplir, es que la X, tanto la X como la Y tienen que estar alineados, o sea, los términos con X justo arriba, o sea, del primer lado, o el primer término tiene que tener sí o sí X, y el segundo término sí o sí tiene que ser Y. No puedo ordenarlos de cualquier forma. Acá sí o sí tiene que estar ordenado así. X, Y y término independiente. Vamos a comenzar entonces a determinar, y acá vamos a determinar 3, valga la redundancia, determinantes, ¿sí? Vamos a calcular 3 determinantes. El primer determinante que vamos a calcular se llama delta y es el determinante principal. ¿Cómo vamos a determinar el determinante principal o cómo lo vamos a calcular? Vamos a colocar los coeficientes de X en la primera columna, ¿sí? Alineados, o sea que yo voy a tener 1 y el coeficiente de esta X es 1, y de este lado en la segunda columna vamos a colocar los coeficientes de Y respetando los signos que tienen. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Y vamos a comenzar por este valor primero. O sea, multiplicamos estos dos, o sea, 1 por menos 5. Y después vamos a restar y vamos a multiplicar en este sentido. Entonces, vamos a hacer 1 por menos 5 y luego, como les dije, menos, y vamos a multiplicar en este sentido, 1 por 3. 1 por menos 5 es menos 5, menos 1 por 3 es menos 3. Y entonces el determinante principal me da menos 8. Ahora vamos a calcular el determinante de X. Para calcular el determinante de X, el delta de X, que también se lo conoce así, lo que vamos a hacer es, a la fila que nosotros teníamos, a la columna que nosotros teníamos X, la vamos a reemplazar por los valores del término independiente. O sea que va a ser 5 y menos 3, ¿sí? Respetando sí ese orden. Y bueno, la columna del Y va a ser lo mismo. Y acá también lo mismo, comenzamos a multiplicar acá de izquierda, entonces 5 por menos 5, y luego vamos a restar y vamos a multiplicar en este sentido, ¿sí? Menos 3 por 3. Menos 5 por menos 5, ¿cuánto nos da? Menos 25. Menos por menos es más, o sea, menos 3 por 3 y delante en menos nos va a quedar más 9. Menos 25 más 9 es menos 16.
Ahora vamos a calcular el determinante de y. Determinante de y. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, pero ahora vamos a reemplazar la columna de y por el término independiente. O sea que la columna de y, de x, la dejamos tal como está con sus coeficientes. O sea, 1 y 1. Pero reemplazamos la columna de y por los términos independientes, que eran el 5 y el menos 3. Y volvemos a multiplicar, ¿sí? Comenzamos con este sentido, o sea, 1 por menos 3, menos, y ahora multiplicamos, hacemos este producto cruzado, 1 por 5, 1 por 5. Menos 1 por menos 3 nos da menos 3, menos 1 por 5 es menos 5. Menos 3 menos 5 va a ser menos 8. Ya determinamos los tres determinantes, y el determinante principal, el determinante de x y el determinante de y. ¿Cómo hacemos para poder obtener los valores de x e y? El de x vamos a obtener haciendo el cociente o la división de el determinante de x dividido el determinante principal. Y el determinante de y, como vamos a calcular, y haciendo el cociente del determinante de y dividido el determinante principal. Y para poder resolver esto, sí o sí, el determinante principal nos tiene que dar distinto de 0. Sí o sí, si el determinante principal nos da igual a 0, no podemos resolver por este método. Y lo más probable es que estemos hablando de un sistema incompatible o de un sistema indeterminado, ¿sí? Vamos a reemplazar entonces. ¿Cuánto vale el determinante de x? Menos 16. ¿Cuánto vale el determinante principal? Menos 8. Entonces, ¿cuánto vale x? Menos 16 dividido menos 8 va a ser 2. Ahora, delta de y, el determinante de y, ¿cuánto vale? Menos 8. ¿Cuánto vale el determinante principal? Menos 8. Entonces, ¿cuánto vale y? Menos 8 dividido menos 8 nos da 1. O sea que otra vez nos dice que x vale 2 e y vale 1. Esa va a ser nuestra solución. X igual a 2 y igual a 1. El último método que nos falta ver es el de reducción por sumas y restas. Yo prefiero siempre hacerlo por reducción de sumas, por así decirlo. A veces nos conviene usarlo, otras veces no, pero bueno, lo vamos a ver porque no es que sea complicado. Por lo general nos conviene resolver cuando trabajamos con números enteros. Y es lo mismo, ¿sí? Yo necesito que mi x esté alineada con x, y esté con y el término independiente con el término independiente. ¿Qué vamos a hacer o en qué consiste el método de reducción por sumas y restas? Yo voy a ir eliminando las incógnitas, ¿sí? Primero vamos a eliminar x, pero para eliminar x yo me tengo que asegurar que los dos tengan signos contrarios. Entonces, que sean iguales, o sea, igual coeficiente y signos contrarios. Y para eso voy a ir aplicando artilugios matemáticos para que eso suceda. Como les dije, primero voy a eliminar x para calcular el valor de y. Pero nosotros ahora tenemos xx positiva. Yo necesito que una de esas x sea negativa.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar a la segunda ecuación por menos 1. ¿Sí? Yo voy acá a multiplicarlo por menos 1. Si multiplico a todo esto, ¿sí? Ahora voy a multiplicar a todo esto por menos 1. Entonces, si multiplico a la segunda ecuación por menos 1 por x me va a quedar menos x. Menos 1 por menos 5 me va a quedar más 5. Y menos 3 por menos 1 me va a quedar más 3. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a sumar de manera vertical. X y X se me van a terminar simplificando, o más bien no simplificando, sino cancelando, que es el término correcto. ¿Por qué? Porque una es positiva y la otra es negativa. Y nos queda 3y más 5y van a ser 8y. 5 más 3, 8. Y de acá despejo y. 8 dividido 8. O sea que y vale 1. Ya obtuvimos el valor de y. Hacemos lo mismo ahora si queremos hallar x, o si no ustedes reemplazan y obtienen el valor de x, ¿sí? Pero yo sí prefiero hacer lo mismo. Vamos a ahora hallar el valor de x anulando y. Para eso necesito que sí o sí y me dé valores exactamente signos contrarios, que ya los tengo, pero mis coeficientes tienen que ser iguales. Y así como está, yo no tengo coeficientes iguales, yo tengo un 3 y un 5. Puedo dividir a todo por determinados valores para que me quede así, pero yo prefiero siempre trabajar con multiplicaciones, para no tener que estar trabajando con fracciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tienen signos distintos, sí, pero necesito que sí o sí me quede el mismo coeficiente. Entonces, a la primera ecuación la voy a multiplicar por 5 y a la segunda ecuación la voy a multiplicar por 3. Entonces, de esa manera nos queda 5 por x, 5x, más 5 por 3, 15y. Y 5 por 5, 25. Ahora el siguiente, 3 por x, 3x. 3 por menos 5 me va a quedar menos 15. Y 3 por menos 3 me va a quedar menos 9. Ahora sí ya tengo los mismos coeficientes de y. Entonces este y este se van a cancelar porque son iguales de signo contrario y sumo de manera vertical. 5x más 3y me queda 8x. Es igual a 25 menos 9, 16. Y de acá despejo x. 16 dividido 8. Entonces x es igual a 2. Entonces nuestra solución es x igual a 2 y es igual a 1. A veces ustedes van a encontrar expresado de esta manera, ¿sí? Solución igual a 2,1. Recuerden que en este caso el primer valor corresponde a x, el segundo valor corresponde a y. Bien. ¿Se entendió, chicos? Estos son todos los métodos. Yo, como les dije, va a depender del tipo de ecuaciones, sistema de ecuaciones que nosotros tengamos. Conviene resolver uno o el otro. Pero como una recomendación, practiquen el método de sustitución. Porque el método de sustitución se puede resolver con cualquier sistema de ecuaciones. Bien. Ok, vamos a pasar al segundo, ¿sí? El método gráfico ya va a quedar para ustedes, ¿sí? Ustedes ya, bueno, saben cómo hacerlo. El segundo les va a quedar una ecuación, la misma ecuación, ¿sí? Les queda la misma ecuación y, o sea que les queda,
cuando grafiquen les va a quedar la misma recta. Por lo tanto, ¿qué sistema de ecuaciones va a ser este? Yo acá les digo para que ustedes después vean. Les va a quedar un sistema compatible indeterminado, ¿sí? Les va a quedar la misma ecuación. Vamos a resolverlo por método. Yo voy a resolverlo por el método de sustitución, pero para que ustedes vean cómo es que queda, para que ustedes no se preocupen de que no pueden resolverlo, porque no van a poder hacerlo, si no van a poder resolverlo por ningún método. ¿Por qué? Porque va a tener infinitas soluciones. Pero quiero que vean cómo les va a quedar para que ustedes no vuelvan a hacerlo. Si aplicamos sustitución, bueno, voy a despejar de la primera ecuación x. El y que está sumando pasa ya restando, o sea 2 menos y. Entonces, ¿cómo era sustitución? La primera ecuación despejo una incógnita. El segundo paso es reemplazo esa incógnita en la segunda ecuación. Nuestra segunda ecuación es 3x más 3y igual a 6. Acá, cuando reemplacen, no se olviden de colocar el x, ¿sí? 3 por x, vamos a hacer 2 por 2 menos y. Recuerden que x vale 2 menos y lo voy a colocar sí o sí entre paréntesis. Más 3y es igual a 6. Acá vamos a aplicar propiedad distributiva porque yo necesito juntar las i's, ¿sí? Entonces, aplicamos propiedad distributiva. 3 por 2 son 6. 3 por menos y me va a quedar menos 3y más 3y igual a 6. Este 6 que está acá sumando pasa restando. ¿Y qué va a pasar con esos 3y? Menos 3y más 3y, ¿cuánto nos da eso? Menos 3y más 3y. Hay un problema, se nos va a cancelar. O sea que nos va a quedar prácticamente 0. Y del otro lado voy a tener 6 menos 6, 0. Si ustedes cuando resuelven esto les queda 0 igual a 0, esto es un sistema de ecuaciones compatible e indeterminado. O sea, ¿por qué? Porque tiene infinitas soluciones y ustedes no van a poder encontrar esos valores. O sea, ¿por qué? Porque si x vale 1, ¿sí? Y vale 1. Pero si x vale 2, y va a valer... si x vale 2, y va a valer 0, ¿sí? Si x vale... Y así de esa manera, o sea, va a tener infinitos valores para cualquier valor que yo le asigne al x, sí o sí va a tener un valor de y, que no es lo mismo como este ejercicio que nosotros vimos anteriormente, donde x vale 2 e y vale 1, sí o sí. ¿Por qué? Porque en esas rectas se cortan en esos valores. En cambio acá, las rectas, al ser las mismas, coinciden en esos infinitos valores. Entonces, acá, si ustedes quieren encontrar una solución, lo que van a hacer es darle un valor a x y van a obtener un valor de y. Pero no va a ser la única solución, van a existir infinitas soluciones. Voy a pasar al siguiente, ¿sí? El siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, bueno, ya está para aplicar cualquiera de los métodos que ustedes quieran, ¿sí? Voy a volver a hacer el de sustitución, pero fíjense que la y ya está despejada. O sea que como mi y ya está despejada, simplemente la voy a reemplazar en la segunda ecuación. Y más 6 es igual a x. Como mi y vale x más 2 más 6 igual a x, junto las x, ¿sí? Acá tengo 2 más 6 es 8 y paso
la X al otro miembro. Como está acá sumando, pasa restando. Y vieron lo mismo, tengo acá ese problema donde mi X se me va a anular. Y cuando les quede de esta forma, 0 igual a un número, o sea que no les quede como acá que dice 0 igual a 0, sino que le quede 0 igual a un número, aquí tenemos un problema, porque es imposible que 8 sea igual a 0. Entonces este es un sistema incompatible, que no tiene solución, ¿sí? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá, porque esto es muy largo. Y vamos a ver la siguiente clase, vamos a ver ya los problemas, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá.